Buenos días, nosotros, grupo de podcast, estamos conformados por Johandri Delgado, Ana Meneses, Abdair Bravo, Gabriel Villalba, mi persona y Freyer Méndez. Nosotros estamos con el economista, Emmanuel Ladino Steven. nuestro economista Emanuel Ladino Steven está egresado del decanato De la UCA, de la UCLA. de la UCLA. Claro. Está egresado de la UCLA. Bueno, nuestro economista egresado de la UCLA le vamos a hacer una serie de preguntas. A costa de nuestra investigación que estamos haciendo como grupo. Señor Steven, Emanuel. Señor Emanuel, primer principio económico. Los individuos se enfrentan hoy en día a disyuntivas según su opinión. ¿Cuáles son las disyuntivas que se enfrentan a los venezolanos hoy en día? Fíjense, principalmente la disyuntiva se refiere a las alternativas que existen. Y el venezolano tiene el problema entre quedarse en Venezuela o irse de Venezuela. Fíjense, ¿por qué? Porque no ven las oportunidades que a lo mejor antes existían, no ven una estabilidad económica. Ese es el gran dilema que tienen todos los venezolanos y todos los jóvenes principalmente, y que en estudios psicológicos que se han hecho, hay mucha presión porque hay padres que tienen 2, 3 hijos, tienen a la esposa embarazada, tienen diferentes situaciones con sus familiares que están enfermos. Entonces, hay muchas variables que influyen para tomar esa decisión entre quedarse en el país o irse. Y es por la incertidumbre, más que todo la incertidumbre política que existe en Venezuela. Más allá de la parte económica, es también la parte política. Y eso se está viendo más que todo en el sector público. En el sector público, por ejemplo, en la universidad de nosotros, la mayoría que están ahí son pensionados. No hay Sí, jóvenes. lo que pasa es que es la situación más grave que ha tenido Venezuela en los últimos 30 años. Fíjense que hay 6 millones de venezolanos, casi 7 millones en el extranjero. El venezolano jamás había sido un emigrante. Entonces, por eso también en otros países no nos tratan tan bien, porque no estamos acostumbrados a ser emigrantes. Y el acostumbrarnos a otras culturas también es difícil. Sí. Esa es principalmente la disyuntiva principal, es entre quedarse o irse. No hay otra. Bueno, señor Steven, el análisis marginal supone que las personas toman sus decisiones pensando en los beneficios adicionales frente a los costes adicionales momento en el que toma la decisión. Partiendo de esto, ¿cuál es su opinión con respecto al tema de dolarizar o continuar con el bolívar? Fíjense, la dolarización en Venezuela ya existe, ya está dolarizada la moneda. El punto es hasta qué punto es importante tener el dólar y hasta qué punto es importante tener una moneda propia. El caso más importante es el de Panamá. Panamá, su principal moneda es el dólar, pero ellos tienen su moneda local. ¿Por qué Panamá, que es un país que ha logrado un crecimiento económico y prácticamente se compara con Estados Unidos, no toma completamente el dólar? Porque realmente no ayuda al crecimiento de un país tener una moneda que no sea local. Ayuda a que exista una estabilidad, pero no un crecimiento. Entonces, lo mejor que se puede hacer en este caso con respecto a la política cambiaria es observar cómo se mueve M2 que es la política monetaria, y la política fiscal, trabajar entre las tres juntas para poder que el Estado tenga un desahogo y pueda tomar una estrategia que no sea nada más en el aspecto cambiario, no, y sea en otros aspectos. Fíjense que, por ejemplo, el tema de la dolarización no es solamente la dolarización, sino en qué se utiliza la política fiscal en Venezuela. Los impuestos, ¿para qué se utilizan? ¿Quién ve que utilicen los impuestos para mejorar la calidad de vida de nosotros o para las obras públicas? Porque si ustedes se ponen a observar, todas las obras que se hacen del Estado y todas las cosas que hace el Estado viene de la renta petrolera, no viene de la política fiscal. Entonces, ¿por qué nos vamos a enfocar en la política cambiaria cuando existen 3 políticas para estabilizar un país? Entonces, significa que realmente el aspecto cambiario o la dolarización de la moneda venezolana no es el más importante. Ecuador es un ejemplo de eso.
No, Ecuador, fíjate, Ecuador es un ejemplo de que dolarizó completamente su moneda, pero a pesar de que dolarizó completamente su moneda, solamente logró fue una estabilidad. El crecimiento económico no lo ha logrado como debería ser. ¿Pero por qué? Porque como tú inyectas liquidez al país, como tú motivas, por ejemplo, con aquí créditos, cosas así, se ve mucho más restringido. La tasa de interés de los bancos en Ecuador son muy distintas a los de Estados Unidos. Entonces, no tienen la capacidad de comportarse como un país desarrollado, porque están tomando la moneda de otro país. Es muy complejo ese aspecto. O sea, Sí, no es la misma economía fíjense, para que funcione la exacto, moneda. y fíjense que es lo que está pasando en Argentina, donde Milei está tratando de dolarizar la moneda y se dio cuenta que no podía, brother. ¿Por qué no pudo? Porque él dijo, vamos a cambiar la moneda argentina por dólares, y todavía hay la moneda argentina. Porque él se dio cuenta de La que puede quitar. para poder quitarla se necesitan muchas más variables que solamente eliminar la moneda. Se necesita una gran producción interna, se necesita inversión externa, se necesita tener unas políticas muy claras respecto al fisco. O sea, son una serie de variables que en realidad es preferible verlas todas y trabajar en conjunto que eliminar la moneda. O sea, la economía no es así de simple. Es compleja, Sí. es compleja. Buenas tardes. Tomando en cuenta el segundo principio de la economía, que es el costo-oportunidad, ¿cuál es su opinión con el costo-oportunidad que tiene Venezuela con el petróleo? Fíjense, el costo-oportunidad se refiere a lo que se pierde por no aprovechar algo. Es lo que en términos sencillos. Venezuela ha perdido la oportunidad de aumentar el incremento de la producción petrolera, como lo ha aprovechado, por ejemplo, Guyana. Guyana, que es nuestro vecino que está en conflicto con nosotros, ya ha alcanzado niveles de producción máximos en la región. Entonces, aquí no se producen ni 500.000 barriles de petróleo diario. Entonces, eso complica mucho el crecimiento de un país, pero más de que el crecimiento, la estabilidad. Porque si se ponen a observar, no solamente es la producción de petróleo, sino son los derivados del petróleo. Hemos tenido épocas donde tenemos gasolina y tenemos épocas donde no hay gasolina. Y uno se dice, coño, ya va a ser la cola, ya va a pasar esto. Pero eso sucede porque no existe una estabilidad en el aspecto de la producción petrolera. O sea, también es porque ese parque industrial está muy viejo. O sea, la modernización del aparato productivo petrolero es muy importante. La adopción de nuevos ingenieros, la adopción de traer ingenieros extranjeros. Pero lo que pasa es que un paso lleva a otro. Entonces, si el país se va deteriorando desde el salario de los docentes, desde ahí hasta el egresado en materia petrolera no va a tener la capacidad de afrontar la realidad. Y más si la realidad es que ellos porque tengo un amigo que trabaja en la industria petrolera y él mismo me dice que, o sea, hay maquinarias que son demasiado antiguas y que incluso en la universidad, cuando ellos ven ciertos aspectos sobre el petróleo, no ven ese tipo de maquinaria porque eso ya está muy antiguo. Entonces, no están adaptados, no están preparados, no del punto de vista técnico, del punto de vista práctico. Entonces, han tratado de traer los iraníes, los chinos, los rusos. ¿Y cuál es la conclusión de ello? La conclusión es que la industria petrolera está muy antigua y que hay que mejorar ese aspecto. Entonces, ¿qué es lo que se está perdiendo por no producir? Se está perdiendo es el país, se está perdiendo es el futuro de los jóvenes. Eso es lo que se está perdiendo. Se está perdiendo la inversión social. Se está perdiendo, por ejemplo, una buena pensión para los jubilados. Eso es lo que se está perdiendo. Claro, porque al irse toda la gente que ya conocía ese tipo de mecánica, ¿no? Ya no queda nadie sabe que conozca ese... Y que esté preparado para afrontar. Siguiente pregunta, continuando con los principios de la economía, que sería el 4, ¿cuáles son los incentivos que todo venezolano tiene que tener para mejorar su estilo de vida? Ok, fíjense,
El Estado tiene que proporcionar ciertos incentivos a todos nosotros para que nos quedemos, para que queramos crecer aquí. Y realmente la educación, un primer empleo, fíjate, lo estoy diciendo de forma muy particular, la educación, un primer empleo, una jubilación adecuada, o sea, el poder tener la oportunidad de crecer en Venezuela. Esos son los principios básicos que debería tener cada ser humano. Pero si nos vamos netamente a la economía, ¿qué estrategia debería ser? Me refiero a que el Estado venezolano debería tomar unas políticas con respecto a la industria pública, o sea, todas las empresas públicas, de favorecer. Porque yo recuerdo que antes, cuando estaba más joven, todo el que trabajaba en el sector público ganaba más que los que trabajaban en el sector privado. Ustedes nunca vieron eso, pero yo sí, y estoy seguro que su profesor también vio eso. Entonces, significa que esos son los incentivos que tiene que dar el Estado para que el país crezca, que el sector público se vea acobijado y protegido por el Estado. Sí, porque muchos estudiantes, su sueño es terminar el liceo, tener ya su posgrado y ya salir de Venezuela. O sea, todo el tiempo que estuvieron estudiando, preparándose, según para mejorar el país, ya se van para otros países para mejorar la calidad de vida de su familia, capaz para llevárselos también para el extranjero. Sí, entonces, fíjate que en ese aspecto que es básico, no solamente no se ha avanzado, se ha destruido y el Estado realmente no se ha preocupado por velar por el bienestar de todos nosotros realmente. Buenas tardes, la pregunta 5 sería, desde su punto de vista, los ciudadanos han tomado el principio, el comercio, ¿mejorará nuestro bienestar como el principio fundamental para lograr sobrevivir en la crisis de Venezuela? Fíjense que hoy en día estamos viendo muchos emprendedores como yo. O sea, hay muchas personas que están tratando de emprender en diferentes aspectos y eso se ve porque estamos buscando la manera de mejorar el país a través de nosotros mismos. O sea, siempre pensamos que el Estado era el que tenía que hacer todo por nosotros. Y ese fue un error grave de todos los venezolanos, no de ustedes, pero sí de todos los venezolanos, los mayores. Entonces, no podíamos pretender que el Estado siempre tuviera la responsabilidad de cubrir todas nuestras necesidades. Entonces, el comercio va en pro de todo el bienestar de nosotros. Yo tengo este emprendimiento aquí en el Centro Comercial Babylon y realmente es un sueño para mí porque estoy logrando todas mis metas, gracias a Dios principalmente, pero estoy viendo cómo es ser emprendedor. Fíjense que yo fui asesor financiero de la cadena de farmacias Locatel a nivel nacional y estuve un tiempo en Caracas, y asesorar una empresa es muy distinto a ser un emprendedor. Entonces, el principio de comercio, como se ve actualmente en Venezuela, es el principal factor de bienestar o de refugio de la crisis venezolana, porque es la única manera de nosotros mismos velar por nuestras necesidades. Esa es la respuesta a eso. La siguiente pregunta sería, en Venezuela por mucho tiempo se optó por regular el mercado de forma retirada, lo que provocó que el mercado muchas veces creara mercados paralelos. ¿Qué opinas sobre el mercado? ¿Es una forma de mejorar el comercio en el país? Fíjense, el mercado es muy importante, que ustedes me imagino que ya lo vieron o lo van a ver, la mano invisible del mercado. No han escuchado eso todavía, ya lo van a escuchar. La mano invisible del mercado es aquella que de forma como autónoma o de forma que se mueve sola, vamos a decirlo así, regula el mercado. El mercado no se puede regular por el Estado. El Estado tiene que dar las directrices por las cuales la gente se tiene que regir, pero no lo puede regular. Fíjense que todavía existe el dólar paralelo, a pesar de que el Estado ha hecho esfuerzos por tener un dólar estable. ¿Por qué existe el dólar paralelo? Porque los mecanismos para adquirir el dólar no son los más adecuados. Entonces,
Si yo voy a comprar un dólar en el banco de Banesco, por ejemplo, yo tengo que pagar el 3% para retirar el dinero. Yo tengo que hacer una solicitud. Yo tengo que tener un monto mínimo. O sea, son muchos pasos burócratas que hace que yo mejor te vea a ti y te diga cuánto está el dólar, yo te lo pago. Es más simple. Entonces, el regular el mercado ha sido un error garrafal a través del tiempo y por eso tuvimos escasez, por eso pasamos por todas las situaciones graves que ha pasado Venezuela. Entonces, el mercado por sí solo tiene que tomar las decisiones más adecuadas, pero bajo una estructura y unas reglas claras. Vamos a suponer que el Estado llega y diga, bueno, vamos a vender los dólares, ok, pero vamos a hacer algo. Vamos a poner que todas las, en Forum, todos los tíos puedan vender dólares, todas las empresas puedan venderles dólares a las personas. Eso podría ser un poco más rápido, podría facilitar el burocratismo y el dólar paralelo dejaría de existir. Lo que pasa es que la economía siempre va a estar arraigada a la política. Entonces, el que tiene el conocimiento tiene el poder. Entonces, para mí es más fácil tener el dólar paralelo todavía, porque yo puedo tener dólares y decir, bueno, yo los adquiero a Banco Central y los vendo al paralelo. Entonces, ese ventajismo por parte del venezolano también afecta. Entonces, todo eso que les estoy explicando es para que entiendan que el mercado es fundamental en la estabilidad de un país. Que exista un mercado y que el mercado se regule por sí mismo. Esa es la respuesta. Bueno, economista Manuel, la pregunta 7 dice, ¿el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado? Partiendo de este principio, ¿cree usted que el Estado debe entrar y corregir las fallas del mercado? ¿Hasta qué punto eso debe permitirse? ¿Cuál es su opinión sobre las intervenciones del Estado en Venezuela? Yo estaba abarcando ese tema en la anterior pregunta. Lo que estaba diciendo en la anterior pregunta es que el Estado debe crear una estructura de reglas de juego para que las personas puedan, a través de ella, poder crecer. Por ejemplo, vamos a ponerles un ejemplo. Y no es del Estado, pero es de aquí del negocio de Babel. Aquí yo tengo unas reglas básicas para poder vender productos o servicios. Yo no puedo vender aquí teléfono, yo no puedo vender aquí chuchería. ¿Por qué? Porque existen otros negocios que se encargan de eso. Entonces, bajo esas reglas de juego, yo tengo que potenciar lo que yo hago. Yo vendo un aparato que se llama Watch On, que es para Smart TV, vendo servicios de streaming, hago el alquiler de las consolas. Entonces, cuando las reglas están bien claras, es más fácil para mí poder hacer algo y mejorarlo. En cambio, si me dijeran en el centro comercial, bueno, vas a poner tu área gamer, bueno, está bien, coloca la área gamer y no me dan ninguna regla. ¿Qué pasa? Yo empecé a vender aquí diferentes tipos de cosas, mi compañero de atrás que vende teléfonos y cosas, yo vendo teléfonos aquí, él también, de repente él también coloca una área gamer, entonces todo se distorsiona y todo va hacia la destrucción. ¿Por qué? Porque no hay un orden. Entonces, ¿qué significa este ejemplo que le estoy dando aquí en Babel? Que debe haber unas reglas claras, pero no puede ser tan totalitarista. ¿En qué sentido? Ellos no pueden venir a decirme, bueno, tú vas a poner que la hora cuesta $1. Porque si ellos me regulan de esa manera, ellos no saben cuáles son mis costos, cuál fue mi inversión, porque yo te puedo decir que aquí se invirtieron $10.000. Entonces, si yo aquí tengo $10.000 invertidos, yo no puedo cobrar $1 la hora. Entonces, yo tengo mis gastos fijos, mis gastos variables. Entonces, ¿qué pasa? Es importante que el Estado regule, pero regule que las reglas de juego, más no que se involucre en la toma de decisiones de las reglas como tal. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso sería la principal, característica que debería tener el Estado, de solamente colocar las reglas. Perfecto, muy buena pregunta. La siguiente pregunta dice, cada región y nación tiene las capacidades técnicas para desarrollar su economía, por lo que depende de su producción, para el crecimiento y posterior desarrollo. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. ¿Cuáles serían los bienes y servicios
que debe producir Venezuela para mejorar su nivel de vida? Fíjense que Venezuela ha aumentado su capacidad productiva en la parte alimentaria. Y por eso, un ejemplo claro es como antes nosotros podíamos ver que solamente había harina pan. Y ahora podemos ver que hay hasta 10 tipos de harinas distintas. Entonces, en Venezuela se ha activado esa parte de la industrialización alimentaria. Y por eso es que no vemos escasez, por eso vemos variedad de tipos de productos. Pero lo más importante que debería ser en este aspecto, Venezuela, más que Venezuela, el Estado venezolano, es motivar a la producción nacional. ¿En qué sentido? Por ejemplo, todos los impuestos que tiene que tener un empresario que produce papas, toda la burocracia que debe existir para recibir un crédito. Entonces, en ese aspecto, el Estado no está jugando a favor del crecimiento del país, está jugando al que nosotros solo le echemos piernas. Y su función básica es dar toda la estructura necesaria para que podamos producir por lo menos el 70% de lo que consumimos, que no es así. Entonces, para poder llegar a ese punto de la industrialización, porque ese es un aspecto muy importante en todos los negocios. Fíjense, este es un emprendimiento, después viene el ser un empresario y posteriormente viene la industrialización de la idea. ¿Cómo les puedo decir ese ejemplo aquí en el negocio como tal? Yo vendo servicios de streaming. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es que yo le venda servicios de streaming a ustedes, otra cosa es que yo le venda servicios de streaming a todos los trabajadores del centro comercial, y otra cosa es que toda Venezuela me compre los servicios de streaming. Entonces, para poder llegar a esos pasos es muy importante que haya una educación financiera, una educación con respecto a economía, porque generalmente los empresarios que se dedican a esa parte agroindustrial son muy empíricos y son personas que saben hacer negocios, pero hacer negocios es muy diferente a tener un crecimiento financiero. Entonces, ellos tienen que tener una visión de cómo industrializar sus productos, sus servicios y cómo potenciarlo. Entonces, si el Estado no te da las reglas, por lo menos debería exigir o por lo menos promover que las personas se eduquen. Esa es la regla. Siguiendo con lo que dijo mi amigo Joandri, la novena pregunta es: los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Esta consecuencia ha sido la que más ha vivido en el país. Luego pasar por un proceso hiperinflacionario, además de seguir con la inflación más alta del mundo y llevando el poder adquisitivo a los ciudadanos a niveles íntimos. ¿Cuál cree usted que es la solución a este problema? Fíjense, el Estado venezolano se ha enfocado siempre en una variable. Ustedes más adelante van a ver que las variables, las políticas estabilizadoras, son la política monetaria, la cambiaria y la fiscal. Esas son solamente esas tres. El Estado siempre ha tratado de enfocarse en una para resolver el problema. Por ejemplo, cuando era la devaluación del bolívar, era que imprimían bolívares. Entonces, ellos se enfocaban en la política monetaria, en tener más bolívares. En cambio, después se enfocaron, como vieron que fue una catástrofe, se enfocaron en la política cambiaria, donde era tratar de que el Estado inyectar dólares a la economía para evitar el aumento del precio del dólar paralelo. Entonces, ¿cuál ha sido el error? Enfocarse solamente en una política, cuando son las tres que, trabajando al mismo tiempo, que dan un resultado. El Estado venezolano nunca se ha enfocado en la política fiscal. O sea, nosotros aquí nunca hemos escuchado qué hacen con todos los impuestos que ellos reciben. Fíjense que no se ha enfocado en las tres políticas estabilizadoras necesarias para resolver el tema de la inflación, más que todo. Entonces, hemos salido de la hiperinflación, pero todavía tenemos niveles de inflación de 1 dígito o 2 dígitos. Entonces,
Si nosotros nos enfocáramos, bueno, cuando digo nosotros me refiero al Estado, nos enfocáramos en la política fiscal, o sea, utilizar esos impuestos, por ejemplo, para pagarle a los profesores, por ejemplo, que el gobernador tome los impuestos del CENIAT o del CEMAT, que son los del Estado, los del CEMAT, y con eso pague a los profesores, con eso pague a las enfermeras, con eso pague a los bomberos, a la policía municipal, no existiría esa presión sobre la política cambiaria. Fíjense que cada vez que a lo mejor ustedes no están al tanto completamente de eso, pero es importante decírselo, todas las semanas se inyectan millones de dólares en la economía venezolana para estabilizar el dólar paralelo. Cuando el Estado no inyecta suficientes dólares, el dólar sube. Entonces, si tú atacas el dólar, porque el dólar es como si fuera una enfermedad, si lo atacas solamente con diclofenac, se te quita un poquito el dolor, pero posteriormente te vuelve a doler. Entonces, tú tienes que tener una receta más fuerte. Entonces, utilizando esos impuestos para pagar a los empleados públicos de cada estado, sería mucho más fácil poder controlar el tema de la inflación y el tema del crecimiento del dólar paralelo. Pero lo que pasa es que, lamentablemente, yo no sé si el profesor suyo vaya a ser chavista opositor, es un tema político, donde para que ustedes sepan y comprendan eso, el autorizado para la política fiscal de Venezuela, que está en el CENIAC, es una persona que tiene más de 25 años en el poder. O sea, fíjense que a esa persona nunca ha sido removido en este cargo. Y si ustedes se ponen a estudiar, todas las personas del gobierno han sido cambiados de su puesto en algún momento, y ese señor no. Ustedes van a investigar quién es ese señor. Y entonces, ¿qué significa eso? Que existen temas políticos que no permiten que se tomen las estrategias adecuadas. Porque yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando, hicieron pasantía en el CENIAT. Entonces, ¿qué pasa? Esa situación de los impuestos está muy, muy politizada. La única manera de curarnos con respecto a la inflación es que nos enfoquemos en las 3 políticas estabilizadoras. No hay otra manera. Bueno, nuestra última pregunta sería: la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Entre la inflación y el desempleo, ¿cuál cree usted que es la variable que más ha afectado al común diario de los ciudadanos? Como les estaba diciendo, porque todo tiene un sentido, la inflación es lo que nos afecta más a todos nosotros. Y la inflación es solamente un sinónimo de inestabilidad. La inestabilidad, ya sea política, como les estoy explicando, o económica. Principalmente la inestabilidad política. ¿Por qué? Porque al no tener una coherencia con respecto a las políticas que se toman, la economía se ve afectada. Por eso la inflación es lo que más nos pega y literalmente lo que no nos permite vivir bien. Gracias.